temperaturas altas y frías cristaliza ya los del gradiente óptimo, cristalizan la superficie y esa se ha hecho siempre. Yo escucho muchas personas que yo respeto los criterios que dicen, no, yo inventé o yo hice. No, señor, la flor de sal ha estado toda una vida. Usted va a cualquier salida del mundo, cualquiera, y se va a encontrar en el gradiente entre 23 grados Baume y 25, ya se empieza a formar cuando hay una intensidad de luz fuerte y después en la noche refresca. La capa superior se concentra más que el resto. Y si no tienes un volumen para las corrientes convectivas que te baje esa sal, se te queda allí. Entonces, yo escucho que no, que yo produzco 500 toneladas de flor de sal. Oiga, yo quiero que me inviten a mí, los productores que hacen flor de sal, que me inviten y me digan, aquí tengo mis 500 toneladas, porque, oiga, son capas, granos entre 1 y 3 milímetros. Entonces son superficies muy finas. La flor de sal está desde hace muchísimos años en Francia, se da una flor de sal con unas características específicas. En otros países se dan otras, pero siempre ha existido. Entonces, a mí sí me choca mucho, ¿no? Que me digan, no, yo a partir de este año se empezó a hacer. No. La flor de sal siempre ha estado, lo que al principio no se le dio el interés. La flor de sal como los sustitutos es un boom más. Mire, si usted se pone a analizar la flor de sal que se forma en la saludina común y corriente, ahí eso está expuesto a la capa de polvo que arrastra el bien. Entonces tiene su pro y su contra, ¿no? Tiene que tener unas condiciones óptimas. Los días que haya aire, lógicamente, no lo tienen porque se te hunde, ¿no? Pero siempre se forma. Fíjense si es así, el año pasado yo hice una prueba allá con Arana, obteniendo una sal de un grano compacto. La sal que se forma en Colima tiene agua. Entonces esa sal ni la mueles ni la seca porque se te vuelve. Entonces hicimos una sal que seguía el grano compacto. Y en todas las cepas de cristalización que yo hice, la capa de flor de sal que se formaba era que la tenía que ir todos los días rompiendo. Entonces, sí se forma. O sea, no hay que inventarnos algo, no. Eso está de mucho tiempo. Ahora bien, si tú quieres industrializar esto, puedes utilizar otros medios energéticos. Adelante. Pero es lo mismo. Es la misma historia. La concentración en la capa superior derivado de los cambios de temperatura cristaliza ahí. No hay otra cosa. Muchas gracias, ingeniero. El señor Rivera. Sí, sin el afán de crear ningún tipo de conflicto ni nada, probablemente hubo un error al momento de comentar sobre la parte de ser precursores en lo que es la flor de sal. Efectivamente, la flor de sal, por ende, desde su época histórica, pues tiene sus formaciones. Sin embargo, hay que dar el mérito de que no de quien inicia la flor de sal, sino quien ve de algún modo un nicho de oportunidad para desplazar el producto. Entonces, probablemente nosotros no tuvimos la visión en su momento de poder detectar que la flor de sal tenía unas ventajas competitivas para el mercado respecto a la sal común. Entonces, nada más quiero aclarar eso, ¿no? A lo mejor hubo una manera errónea de pronunciarlo, pero efectivamente hay que tener un mérito de poder, así como los franceses tuvieron su
su tiempo para descubrir que es una sal diferente, que puede tener un nicho de mercado muy interesante, pues también aquí en México, ¿no? Digo, es importante aclararlo. La parte industrial obviamente no va a cambiar el proceso. Lo que va a hacer es agilizarlo y de algún modo garantizar la parte de inocuidad y seguridad precisamente en el alimento. Muchas gracias. Señor Magaña. Sí, a lo mejor sí hubo una confusión, ¿no? Nosotros ahí, la cooperativa, malentendido, aquí la cooperativa, aquí en la antigua, yo firma, todo el tiempo se ha formado, todo el tiempo, y ahí la cooperativa no le daban realmente el uso, y ahora lo ven en la comercialización, porque cuando se le paga, nosotros le pagamos a los productores, les conviene el grano, porque si no se lo pagan por tonelada, y no les conviene ir poco a poco recolectando, porque se perdería realmente, por decirlo así, la cantidad que se saca por ella, porque al dejarlo que se cuadre, estamos perdiendo nosotros realmente, ¿cómo se puede decir? La formación del grano más rápido. Entonces, a nosotros como productores, más de la cooperativa, no le interesaba porque perdía el poder adquisitivo, así si era socio para pagar. De hecho, todo el tiempo ha existido, todo el tiempo. Ahora, qué bueno que se le dio el enfoque, pero realmente no sabían ni los elementos que trae la sal. Yo, le voy a decir una cosa, yo no comulgo con la idea de que la sal ocasione la hipertensión. Porque si el cuerpo humano está constituido precisamente de todos los elementos que tiene el mar, y el mar es el que nos da la sal a nosotros, entonces no puede haber un choque, porque realmente, le voy a decir, la sangre trae sal. Cuando llora uno, cuando moquea uno, cuando orina uno, todos los fluidos de nuestro cuerpo son sales, pero todo debe ser en equilibrio, todo debe ser en equilibrio. Entonces, cuando hay una hipertensión, se supone que hay un exceso de cloruro de sodio, porque hubo un exceso. La sal que nosotros tenemos, la concentración de cloruro de sodio es baja, no es igual a una sal refinada. Una sal, cuando se hace con temperatura, le vamos a elevar la concentración de cloruro de sodio porque estamos evaporando el agua, que es medidor de oxígeno. Entonces, si esas altas de concentraciones de cloruro de sodio sí son perjudiciales para el cuerpo. ¿Por qué? Porque se hacen una piedra, se hacen rocas. La sal refinada que ustedes ven, si la ven por microscopio, van a ver pequeñas piedritas, pero son piedras duras. Cuando caen a nuestro estómago, para que se disuelvan, el cloruro es como un imán. Ojalá lo vieran cuando se empieza a formar. Por eso yo estaba escuchando ahorita lo del labor de la sal. Es cuando el cloruro se empieza a formar, es como un imán. Están las partículas que están uniendo, llega el momento en que se precipita el grano. Entonces, es lo mismo que en el estómago, cuando son concentraciones altas. Se toma un refresco y el refresco trae sal. Va, usted se come su pozole y el pozole trae sal. Y luego agarramos las papitas y trae sal. Eso es realmente que puede provocar algún desequilibrio dentro de nuestro organismo. Las enfermedades cambian de acuerdo a lo que uno consume. A mí me gustan las carnitas y al rato vamos a ver con el intestino cómo vienen con las noticias y todo el partido clásico. Pues yo creo que aquí todo debe ser en equilibrio. Hablando de la flor de la sal, ya vamos a analizar también nosotros la flor de la sal. Ya hicimos un experimento, se elevó la concentración de cloruro de sodio como la quieren, con esa pureza. Pero hay que ver qué tipo de pureza quieren. Si realmente quieren una pureza que perjudica realmente al cuerpo, porque si lo ven ustedes de la sal, exactamente de cloruro de sodio sacan sus cáustica, el álcala, sacan cloro, plástico, sacan hipoclorito, sacan el cloro. Entonces todo eso lo sacan precisamente del cloruro de sodio. Entonces es lo que posiblemente consumimos. Pues, ¿qué es lo que queremos realmente? Es lo que debemos de ver con lo que estamos ahorita tratando. Yo creo que es lo que debemos de determinar, porque si empezamos ahorita a discutir el tequila, ¿por qué se da el tequila ahí? ¿Por qué esa región? Bueno, pero eso es el punto que no hemos todavía Bueno, tocado. yo creo que me refería a de los elementos que precisamente da la flor de la sal. Bueno, mire, les voy a proponer que hagamos un ejercicio y luego retomamos esta discusión. El ejercicio consiste en lo siguiente: todos vamos a tomar una hoja en blanco y vamos a anotar datos que les permitan a ustedes exponer su participación. Yo traigo esta lámina, ustedes van a tener todos una hoja en blanco. Y entonces vamos a exponer cada uno los siguientes datos.
¿cuáles piensan ustedes que es la fecha de la fundación de la cooperativa o de la empresa? ¿Con cuántos socios inició? 400, decía el señor Armando Magaña. ¿Y cuántos tiene ahora? Que también me digan en qué lugar se llevó a cabo las reuniones para regresar la empresa o la cooperativa, y si se mantuvo o no la razón social, porque ven que con el tiempo va cambiando el nombre. La otra cosa que notarían es cuál era en aquella época el giro comercial de la empresa y cuál es ahora. A lo mejor empezó con una empresa que tenía otras actividades y de repente termina muy fuertemente concentrada en la cuestión de la sal. Otras cosas que les quería yo que notaran serían ¿qué recuerda de la historia de esa empresa y de su propia historia en el caso de la sal de Colima de 1990 a la fecha? En un balance usted diría que su organización creció, se estancó, o está mejor que antes. Mencione el nombre y apellido de dos de los pioneros o fundadores. ¿Recuerdan una anécdota de ellos? De lo importante que fueron estas personas, de las cuales nos acordamos. ¿Y quiénes nos apoyaron? Fue el gobierno del Estado, el banco, la universidad y cualquier cosa que ustedes quieran comentar. Para realizar este ejercicio vamos a tener 15 minutos. No, pero... Lo que pasa es que el cañón se está autoajustando. Ajá. Por eso no le deja cambiar. ¿Quién va a ¿Quiere? repetir? Ese es el ejercicio. Bueno, y luego entonces pues les repito el ejercicio. Tenemos 15 minutos. Cada quien toma su hojita en blanco, pide un lápiz o si lo trae lo utiliza y traten de contestar estas preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo se fundó la empresa? ¿Cuántos socios se fundió? ¿O la cooperativa? ¿Dónde se llevó a cabo la reunión? ¿Verdad? El giro comercial sigue siendo el mismo camión. ¿Qué es lo que usted se acuerda de esta vez? Usted nos va a decir si realmente desde el momento a la fecha las cosas siguen igual o hubo cambios. Y mencionen los pioneros. ¿Quiénes se acuerdan ustedes que realmente la industria sanitaria les debe algo? A lo mejor están vivos, a lo mejor ya murieron, pero fueron pioneros en eso. ¿Quiénes fueron esas personas? ¿Quiénes los apoyaron? Pues si fue el gobierno del Estado, no importa cuál es la administración, digamos. Si fue la universidad, no importa quién fue el rector, pero habría que mencionar de quién se recibió ese factor. Bueno, ¿para qué vamos a hacer eso? Porque ya con esos datos que han reflexionado, vamos entonces a decir, a ver, haga usted el favor de contarnos cuál es su historia en relación con la sal y cuál es la historia de su asociación. Yo digo, permítame, ya en su hojita van a tener todo hecho y entonces nos van a exponer a los demás. Las hojitas se las vamos a pedir a retirarnos, van a ser de utilidad para nosotros, aunque como han visto, pues, nuestra compañera Maya ha estado grabando el transcurso de la reunión. ¿Alguna duda sobre el ejercicio? No, yo solamente quería hacer una anotación final. Estamos hablando de la flor de la sal, pero tengamos en cuenta que la flor de la sal no lo podemos
considerar como sal, como tal, ¿por qué razón? Porque no cumple la normativa establecida para ello. Entonces, por lo tanto, hay que incluirlo dentro de los sustitutos de sal. Es otra cosa, ¿no? Usted tiene la sal común y usted puede rebajar el sodio con cloruro de potasio, cloruro de magnesio, puede hacer la sal light, que se le llama. Pero esas sales denominan como sustitutos de la sal. ¿Por qué? Porque no cumplen lo establecido en las normas. La norma es clara, me dice, la sal, cloruro de sodio para uso humano tiene que tener un mínimo contenido de 97,5 y no puede contener más de tanto de calcio, tanto de magnesio, etcétera, etcétera. Cuando analizamos la sal, descubrimos que es la lucha mía siempre. Oigan, la sal que se hace aquí no es menos sal que las otras, es tan buena y hasta mejor. Porque viene enriquecida con otras sales. Entonces, actualmente está el boom de adelgazar los productos light y empiezan a surgir todas estas cosas. La sal que se hace acá en Colima, enriquecida con calcio y magnesio. Entonces, ¿por qué no defender esa salsa, no? Y no querer purificar para obtener una sal con más óptima? Sí, qué bueno que ingeniero, qué bueno que el ingeniero puso el dedo en la llaga. Precisamente a la norma 040 de salubridad dice que la sal, para que sea nombrada como sal, debe tener cuando menos el 98.5%. Consecuentemente, casi toda la sal de Colima no puede ser nominada como sal. No nada más la flor de sal, también la sal común. Pero eso, en lugar de ser un perjuicio, es un plus. ¿Por qué? Para la salud. Yo tengo clientes en Monterrey y aquí en el DF que ellos me piden la sal común, pero sin flúor y sin cloro. ¿Por qué? Porque ellos son científicos, hay un ingeniero químico que me dice definitivamente el flúor y yodo es perjudicial para la salud. Yo no lo he comprobado en el laboratorio ni mucho menos. Pero lo que sí estoy viendo es que hay una corriente de pensamiento y de descubrimiento ahorita a nivel internacional en donde la sal, acaba de pasar hace poco, la sal la están prohibiendo en los restaurantes en el DF. ¿Por qué? Porque su alto contenido de cloruro de sodio. La sal común, la sal refinada, tiene aproximadamente el 99.9% de cloruro de sodio. Es altamente perjudicial para el organismo. Y la sal de Colima no. Cuando vinieron de la Organización Mundial de la Salud a revisar todas las salineras de aquí de Colima, nosotros empezábamos a producir la flor de sal. Y atinadamente dice el ingeniero, nosotros no la descubrimos. Como dice bien ahí en la redacción, así está bien. Se empezó a producir y a comercializar. La flor de sal ya existía, pero se empezó a producir y a comercializar en el 2004 para acá. Bueno, cuando nosotros empezamos a producirla, le pusimos ahí sal gourmet. Entonces, cuando vinieron de la Organización Mundial de la Salud, llegaron a nosotros y dijeron, a ver, Salubridad nos dijo, pues, please, ustedes no pueden ponerle sal gourmet. Les prohibimos que le pongan sal gourmet. ¿Y por qué? Dice, porque no puede ser nominada como sal. Porque la flor de sal, cuando mucho, la que nosotros controlamos, tiene el 92% de cloruro de sodio, de ahí para abajo. Hemos sacado flor de sal con el 70% de cloruro de sodio. Entonces ellos nos dijeron, no le pueden poner así. Y un doctor que viene allá de Perú, el Prince, que se apellida, dijo, no hay problema. Él solo nos dio la solución. Dice, no le pongan sal, pónganle sustituto natural de sal. Y hasta la fecha, así lo tenemos. Y ya como sustituto natural de sal, no nos obligan a poner el flúor ni a ponerle yodo. Entonces, esa es una ventaja para la salud del organismo. Si la sal de Colima se llega, esto que están haciendo ustedes como denominación de origen, olvídense, va a ser de veras un hito en la historia. Va a ser algo grande para Colima, porque la sal de Colima no es bueno, dijeron los políticos, medir igual a los desiguales. No es conveniente comparar la sal de Colima con la sal refinada.
No somos iguales ahora sí. Entonces es necesario que la gente